Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. No traigo PowerPoint, yo creo que sería importante que pudiese, el que quiere tomar nota de las cosas que voy a decir hoy día, sería importante. Así que les animo a que puedan pedir hojitas a los del grupo de bienvenida, porque el tema de hoy día va enfocado directamente a algo que a todos nos atañe. Pero primero voy a comenzar diciendo, todos conocemos lo que es el temor. Todos lo conocemos en sus diferentes sensaciones, en la manera que a veces reaccionamos, y eso físicamente uno se da cuenta cuando la adrenalina está tomando tu cuerpo. A veces el corazón palpita rápido, fuerte, uno tiende a tensar sus músculos y hasta el cerebro está como atento, ¿qué está pasando? Todo eso puede ser producto del temor. Todos tenemos temor por cosas que no podemos controlar, por la posibilidad de perder algo o a alguien, e inclusive de experimentar algo malo. Pero el día de hoy te voy a hablar de un temor en particular, el cual quizás algunos no se dan cuenta, pero todos luchamos. Y cuando este no es tratado de la manera correcta, cuando no es tratado bien, tiende a inmovilizarnos cuando tienes cosas que hacer. Tiende a amordazarnos cuando a veces tú tienes cosas que decir. Y también te puede quitar hasta la autoridad de lo que Dios te ha dado que tengas que hacer en el poder del Evangelio, para hacer su voluntad y también glorificarlo en nuestras vidas. Y ese es el temor al hombre. Es un temor transversal. Y cuando preparaba este mensaje claramente recordaba que sí, yo tengo luchas con el temor de hombre. Cuando era adolescente se me notaba de inmediato, por ejemplo, en cuando tenía que hablar en público, tenía que hacer alguna presentación en el colegio o en la universidad, me palpitaba el corazón, se me trababa la lengua, lo que sea. E inclusive cuando iba a las fiestas del colegio, en esa oportunidad me costaba sacar a una chica a bailar porque tenía miedo de que me dijera que no. En una oportunidad recuerdo que compré una entrada en una fiesta del colegio en el Manuel de Salas, que yo vivía cerca de ahí, y me pasé toda la noche dando vuelta. La saco, no la saco, la saco, no la saco, la saco. Y pagué la entrada puro dar vuelta, porque no bailé nunca. Así de terrible a veces puede ser de paralizante, algo que por más que uno vaya a disfrutar, no se anime. Entonces, mis papás detectaban eso claramente en mí y una de las cosas que hicieron ya por la época más o menos finales del colegio universitario, me metieron a un taller de oratoria. De esos que te dan técnicas y que te dicen cómo te tienes que ver para que de alguna forma trates de evitar este temor al escenario o lo que sea, inclusive hasta hablar con personas. Y como uno se veía como no capaz de hacerlo, bueno, te decían, tienes que repetir ciertas cosas, alejarte de las personas negativas que te empiezan a influenciar sobre tu vida. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que hablar cosas positivas, yo tengo que alejarme de los negativos. Inclusive, en la oportunidad donde tenía un poco de temor escénico, si en algún momento tenía que hablar y no me atrevía a hacerlo, tenía que imaginarme a toda la gente sentada en el baño. Obviamente que eso no lo hice ahora, por si acaso, mis queridos hermanos, que alguien vaya a pensar que sigo con esas técnicas donde en el fondo se humilla a la gente para que uno se pueda sentir mejor. Y eso no es saludable tampoco. Entonces, a través de mi historia, he luchado con la tendencia al temor, al miedo humano. En ocasiones con gente, aún con cristianos que han tratado de intimidarme, han tratado de tomar control sobre ciertas autoridades que me ha dado el Señor, ya cuando había sido pastor también de otra iglesia. He luchado contra la crítica, he luchado en contra de quienes inclusive me amenazan o me intimidan con ciertas cosas, como por ejemplo me decía algunos, si tú no haces esto, entonces nosotros nos vamos a ir de la iglesia. Si tú no haces esta otra cosa, entonces va a pasar esto otro. Y frases como esa de repente algunos de nosotros podemos luchar, amenazas inclusive.
Y es tremendo como a veces recuerdo que quizás se siente identificado alguno de ustedes, pero yo luchaba con el temor al rechazo, a la humillación, a la intimidación. Y en oportunidades buscaba agradar a la gente para, de alguna manera, no sentir esa sensación. Trataba de complacerlos, inclusive si estaban en contra de mí, yo me justificaba y trataba de hacer cosas para no sentirme que estaba siendo rechazado, sino aceptado. En ese sentido creo que muchos errores cometí. Mucho me lo advirtió mi esposa, no le hice caso porque tenía más fuerte el temor al hombre. No le temo a mi esposa en todo caso, pero lo digo por si acaso. Dice mentira, bueno, claro, a veces se ve como que ella que es mucho más, pero bueno, no es así. La amo con todo mi corazón. Pero todos luchamos contra el temor del hombre. Y eso lo tenemos que reconocer. Y si alguno viene acá con pecho paloma diciendo, no, si yo no tengo, yo soy el que le hablo y digo las cosas tal cual las pienso, yo hago las cosas tal cual tengo que hacerlas, déjame hacerte una pequeña encuesta. Que la saqué del tema de un libro que se llama Se lo recomiendo, quienes quieren trabajar ese asunto, de Ed Welch. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Con eso te dejo el título. Él pone la siguiente pregunta. ¿Has luchado con la presión del grupo? Tú vas diciendo en tu íntimo, no te voy a hacer levantar la mano para no exponerte, por si acaso alguien se quiera sentir expuesto. Pero piensa en tu corazón, ¿has luchado con la presión del grupo en tu vida? ¿Te cuesta decir que no a las personas porque necesitas complacerlas? ¿O necesitas que tu cónyuge te escuche o te respete? Hay cosas debajo ahí. ¿Te preocupa tu imagen personal o lo que las personas piensen de ti? ¿Cómo vamos hasta ahí? Que me queda la mitad de las preguntas. ¿Temes el ser expuesto a los demás por algún fracaso en tu vida? ¿Eres inseguro o insegura en la toma de decisiones debido a lo que otros puedan pensar? ¿Te sientes vacío o sin propósito? ¿Te entristeces con facilidad? ¿Tienes celos de otras personas? ¿O te enojan fácilmente otras personas? ¿Evitas el contacto con la gente o buscas las afirmaciones de las personas? ¿Cómo le fue? Todos tenemos tema con el temor de hombre. Y eso te voy a explicar por qué, de dónde surge. Porque el Proverbio 29-25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, según la NBI. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Ves? Te dice que hay una trampa. Temor de hombre es igual a trampa. Pero el antídoto de eso es confía en el Señor. El que confía sale bien librado. O sea, no cae en la trampa. Trampas ustedes saben que son elementos de donde uno no los detecta fácilmente. Pero cuando a veces uno cae en ella, es difícil de salir. Y algunos necesitan ayuda externa para aquello. Entonces, cuando te hablo del temor de hombre, tiene como consecuencia en que te esclaviza a otros que tememos. Entonces debemos analizar por qué tememos a los demás. Algo ya te dije a través de mi experiencia personal, pero te puedo dar 3 razones que las vamos a ir explorando. Y después vamos a mirar el antídoto que el Señor tiene. Por ejemplo, una razón, como ya vimos, puede exponerte y humillarte, lo que te trae al final como consecuencia vergüenza. La segunda es que tenemos temor al rechazo. No queremos rechazo, ser ridiculizados o despreciados. Y también pueden atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Entonces, cuando el temor
de hombre dejamos que nos entrampe, entonces lo que sucede es que tendemos a distorsionar nuestra percepción de la realidad en relación con Dios y los hombres. Por eso pasa es que en la práctica tendemos a ver a la gente más grande, como decía el título del libro, y a Dios más pequeño. Entonces, quiero que poco desenterremos todos estos temas, porque el temor al hombre primero nos expone y nos humilla. No queremos eso. Y eso surge claramente como una consecuencia de sentir vergüenza. Y el pasaje que da la clave en eso es Génesis 3, cuando ustedes recuerdan que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Qué pasó después de eso? El hombre y la mujer, dice, escucharon la voz del Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Y entonces corrieron a esconderse. Corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero el Señor lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces, de alguna manera, no queremos ser expuestos. No queremos que se descubran algo de nosotros que nos puede poner en vergüenza, tal como le pasó a Adán y Eva. Y hoy día seguimos haciéndolo, podemos escondernos de esos temores, de ser expuestos a esas vergüenzas por nuestro pecado, principalmente. O cuando quizás no pecamos, pero otros nos quieren exponer. ¿Qué pasaría si a ti te exponen, por ejemplo, de algo que tú dijiste en privado? Y se expone a la luz. Algo que lo tenías para otra persona y se expone. ¿Qué sientes? Vergüenza. Y más aún si de repente te exponen en algo que dijiste en la verdad. Peor aún. Sientes vergüenza ante la exposición. Pero también uno se puede exponer cuando otros pecan sobre nosotros. Por ejemplo, conocí el caso en otra iglesia de un hermano que sentía vergüenza, sentía exposición frente a la infidelidad que había tenido su esposa. O a veces padres en vergüenza con lo que hacen de rebeldía a sus hijos, cuando te exponen en público. La pérdida de trabajo, etc. Pero eso es, no nos gusta ser expuestos. Entonces cuando pasa eso, inmediatamente nosotros sentimos vergüenza. Otra razón de por qué a veces tenemos al hombre es por la sensación de rechazo, la ridiculización o el desprecio. ¿Cómo le pasó a Saúl? Saúl, siendo rey investido por Dios, era un rey que fue puesto por el deseo del pueblo. Y cuando Dios les dio órdenes de que, por ejemplo, fuera a cierta batalla contra los amalecitas y que destruyera todo, no dejara nada en pie, ni niños, ni ningún tipo de animal o quien sea, en el fondo él no hizo todo eso. Se dejó lo mejor de las vacas, del ganado, y también no mató al rey. Entonces la razón por la cual después el profeta Samuel lo confronta, él dice a Samuel lo siguiente: reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que, y escuchen bien, tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Entonces hay que notar que muchas veces el temor de hombre tiende a esclavizarnos de esta manera. Otros empiezan a exigirnos cosas que hagamos. Y tú sabes lo que Dios te mandó a hacer. Pero cuando uno cede, lo hace porque Dios es más pequeño y el hombre pasa a ser más grande. Y obviamente él dice, he pecado, pero el pecado no es tan solo haber desobedecido, sino la raíz de ese pecado, que es el temor al hombre. Queridos, el temor al hombre es pecaminoso. No es algo que solamente es parte de nuestra naturaleza humana, es pecaminoso. Nos tiende a alejar de Dios
y poder ponernos a disposición del ser humano caído. Entonces, por eso digo que es algo que debemos trabajar constantemente. Porque Saúl, después de aquella desobediencia, fue desechado del reino y de manera progresiva fue en bajada. Y mientras tanto Dios estaba levantando a su próximo rey, David. Llegó inclusive, fíjense, a ser atormentado por espíritus malignos, a perseguir al futuro rey, a practicar la hechicería para tener guía en lo que hacía y terminó suicidándose en medio de una batalla. Y perdiendo también a su hijo. Todo por tener miedo de ser rechazado y buscar la aprobación de la gente. Fíjese lo que puede llegar como consecuencia. Y cediendo ante lo que ellos querían. Por eso el temor al rechazo de la gente lo reverenciamos por temor al rechazo de la gente reverenciamos o respetamos a aquellos que a veces nosotros consideramos que tienen mayor influencia, mejor posición económica, mejor estatus educacional, por ejemplo, mejor puesto en algún lugar. Podemos llegar a tener ese tipo de tentaciones para nosotros estar a merced de los demás. Y no nos damos cuenta. Y en vez de buscar la aprobación y la aceptación en el Señor, la estamos buscando en personas que no nos van a dar lo que necesitamos. Y es por eso que considero tan importante este tema, porque tiende a frenar a los hijos de Dios. Y tú y yo tenemos que tener claro que eso no es lo que desea el Señor. Pero aún así está la tentación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando estaba exhortando a sus hermanos de la iglesia de Gálatas, él estaba diciendo que no permitan ningún otro tipo de evangelio ni otro Cristo que se les hable. Y cuando él le decía eso, decía, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Y ahí está la pregunta. Ahí está el dilema. Cuando te enfrentas a situaciones de la vida, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En buscar la aprobación humana o la aprobación de Dios? Y él lo decía como una pregunta retórica. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo lo tenía clarísimo. Y se enfrentaba entonces a las situaciones, claramente que ustedes ven en el libro de Hechos también, y en diferentes cartas, iglesias difíciles, que a veces tendían a cuestionar su apostolado. Y él sabía que más allá de su propio apostolado, lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. Porque si a él era cuestionado, entonces la veracidad de lo que él iba a dar como mensaje iba a ser no tomada en consideración. Y entonces los otros mensajes diluidos, humanistas, iban a tomar preponderancia. Entonces él no estaba muchas veces en las cartas queriendo defender su apostolado por sí mismo. Él decía por la causa del Señor. Entonces por eso no buscaba tener temor de Dios. O sea, tener temor de Dios buscaba eso. Y buscar agradar al Señor. También otro caso, ya lo vimos en la última prédica que les mencioné, Pedro. Pedro, una persona que igual, con todo el ímpetu, con todo el liderazgo, vivía situaciones internas y era muy frágil en algunas de ellas. Pero cuando declaró que no iba a negar a Jesús y que iba a morir, estaba dispuesto por morir por él en la última cena, Jesús le dijo que lo negaría 3 veces y así fue. Inclusive dentro de esas 3 negaciones hay una criada en la cual participa en ello y él le tiene miedo a una criada. En ese tiempo la criada no era alguien que tuviera tanta preponderancia para quizá algún testimonio en contra de él, pero él tenía miedo de su vida. Entonces después uno ve que Pedro fue restaurado y fue lleno del Espíritu Santo y hizo tremendas predicaciones que se convirtieron 3.000 personas, 4.000 personas en otra. Y veía un hombre que era apasionado, firme. Y uno dice, ya, aquí Pedro venció el temor de hombre. Y después vas a Gálatas y te das cuenta que no. Seguía luchando con él. Porque en la carta a los Gálatas, Pablo lo reprendió públicamente. Porque él estaba primero andando con los gentiles y comiendo con ellos sin ningún problema. Pero cuando llegaron los judaizantes,
por temor a ellos, él se empezó a alejar de los gentiles y empezó a relacionarse con los judaizantes, y algunos de ellos empezaron a imitarlo. Entonces Pablo lo frenó y le dijo, tú eres digno de condenar lo que estás haciendo. Todavía luchaba con el temor de hombre. Es algo, mis hermanos, de lo cual tenemos que estar constantemente atentos, porque o surge desde nuestro corazón, principalmente por nuestras caídas, falencias, o también podría venir desde afuera, en intimidación, amenaza, lo que sea. Entonces, la idea cuando a veces tenemos este temor de hombre es porque inconscientemente puede ser que estamos buscando, o conscientemente, estamos buscando algo que esa persona nos puede dar. Y muchas veces en algunos buscan valor. Y no debemos validarnos frente al ser humano. No debemos buscar ese valor. Sino el pasaje, ustedes valen más que esos pajarillos. El Señor dice y sabe cuál es el valor que cada uno de nosotros tenemos. Entonces no debemos pensar que ellos nos pueden dar algo porque si no los transformamos en ídolos a las personas. Y sabemos que la idolatría, también no solo al ser pecado, no te va a dar nada de lo que tú y yo necesitamos. Entonces, a veces cuando viene también el temor de hombre por ataques externos, opresión, amenaza, e inclusive cosas que nos llegamos hasta imaginar, tenemos que combatirlas. Por ejemplo, Abraham, cuando hubo la hambruna en la tierra de Canaán y se fue a Egipto, con su esposa, ¿cómo la presentó? A ver si se acuerdan alguno. Como su hermana, po. Claro que está mi hermana, y obviamente algunos estuvieron echándole el ojo, pero él temía que en el fondo, si él presentaba a su mujer, que era hermosa según la palabra de Dios, en el fondo lo iban a matar a él y se iban a quedar con ella. Y eso le motivó para mentir. Temor de hombre, mentira. Hay cosas que están ligadas. Pero ante una amenaza que él se imaginó que podía pasar, tengamos cuidado con eso también. Entonces, ¿cuál es la puerta de salida frente a todo lo que significa temor de hombre y el cual el Señor no quiere que tú ni yo estemos esclavizados? Es claramente el temor de Dios. Y aquí viene algo difícil porque nuestro español, ¿cómo? ¿Un temor vence al otro? Sí, pues. Pero un temor bien enfocado, que es el temor del Señor versus el miedo o el temor al hombre. Y eso es lo que en el fondo nos está diciendo también el pasaje de Lucas 12. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Y después de esto no tienen nada más que hacer. Esa es la exhortación, no teman. Pero yo les mostraré a quién deben temer, dice Jesús. Teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Teman a aquel, reverencien a aquel, dice ahí, sí, les digo, a él teman. Está diciendo, cambia tu percepción del temor de hombre y pásala al temor de Dios, porque ese es un temor que te libera. Y la palabra no nos ayuda mucho porque tiende a provocarnos conflictos, pero en sí, en las traducciones del temor de Dios va apuntando a la idea de reverencia, de ser como respetuosos frente a la persona de Dios, e inclusive a tenerle de cierta manera respeto frente a quien es Él. Respeto a la grandeza de su poder. Respeto a la perfección de su justicia. Respeto a todo lo que Él pueda llegar a hacer. Y tiene prometido hacer. Dios dice y se cumple. Cuando a veces vamos a la palabra de Dios y tomamos esto a la liviana, hay cosas acá que no las estamos creyendo como debiéramos y Dios las va a cumplir. Y a veces podemos irnos por lugares donde la voluntad de Dios no es hecha en nuestras vidas y pensamos que nos van a venir las consecuencias. Ahí no tememos a Dios. Entonces, por ejemplo, Oswald Chambers, un cristiano,
escritor decía lo siguiente: cuando se teme a Dios, no se teme nada más. Pero cuando no se teme a Dios, se teme todo lo demás. Entonces, tanto la palabra de Dios como los que buscan la enseñanza desde allí, estos escritores nos ayudan a entender algo importante. Por ejemplo, Marcos Witt en su libro Dile a Dios a tus temores, dice: cuando respetamos, reverenciamos y honramos a Dios en nuestra vida, el temor y el miedo no pueden ser parte de nuestra existencia. Porque donde Dios está sentado, el temor no puede habitar. Y esto, en el fondo, es muy liberador. Porque también hay que entender que temer a Dios, hay una manera distorsionada de representarlo, porque temer a Dios no es tenerle miedo como pavor, como alguien que te va a llegar con un látigo si te equivocas. Al contrario, fíjense lo que dice en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Si tú sabes que el Señor te ama incondicionalmente, y la evidencia más clara fue que dio a su único hijo para que muriese por ti y por mí en lugar nuestro, ¿qué más clase de amor? Yo se me pongo a pensar, como padre, ¿daría a uno de mis hijos para que fuera sacrificada a alguna persona? Quizá alguien muy noble podrá llegar a hacerlo, pero yo ando a mis hijos, los miro ahora, ya me mataron. Pero tener un mal entendimiento del temor de Dios también te lleva a tergiversar y verlo a Él como alguien mezquino, descortés y restrictivo. Entonces, esa es la tentación de la serpiente, que ya vimos antes, cuando Él cuestionaba, con que Dios les dijo que no comieran del árbol, de ningún árbol del huerto. Mira, nunca dijo eso. Y también negó las consecuencias, no morirán. Y ya sabemos que eso distorsiona la persona de Dios. Entonces, cuando la distorsión está ahí, entonces me genera a mí una mentalidad de esclavo, o empiezo a depender de mis propias miradas y ya no estoy buscando la que está diciendo objetivamente la palabra. Y me puedo someter a este amo, cualquiera que sea, y busco también, en un sentido espiritual, apaciguar a este Dios que está distorsionado con tal de hacer actos religiosos, portarme bien o tratar de parecer devoto, ejemplar. Y al final, toda esa actitud es estéril. Porque estoy sirviendo a un Dios por miedo y no por amor. No por respuesta a su gran amor. Dios te quiere libre de todo temor de hombre. Dios te quiere libre también de este temor distorsionado de Dios. Y quieres que tú y yo crezcamos en un saludable temor de Dios. Por ejemplo, David, mira lo que dice en el Salmo 27, el primer versículo dice: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Fíjate cómo comienza, buscando quién es el Señor frente a situaciones que después va a describir. Pero él se enfoca en la persona de Dios. Y después dice: ¿a quién temeré? Lo dice por primera vez. Después dice: el Señor es la fortaleza de mi vida. Otra característica de Él. Pero después dice: ¿y de quién tendré temor? Pregunta Él. Si tengo a este Dios que es luz, salvación, fortaleza, ¿de quién voy a temer? En el versículo 3 dice: y si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. 3 veces, en menos de 3 versículos repite lo mismo. Aunque un ejército. Ya todos hemos visto en las noticias lo que implica que un ejército venga y haga ese rodeo con sus fuerzas militares, ¿verdad? Y algunos que tiritan. Pero dice David: no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Porque Él sabe en quién han puesto su confianza.
sabe quién lo ha llamado y sabe en quién está sirviendo. El mismo autor de Hebreos más adelante dice algo similar. Él mismo te ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Es su promesa. Es la promesa de Jesús frente a todos nosotros. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Y pregunta, ¿qué podrá hacerme el hombre? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y uno le hace eco a todas estas exhortaciones y palabras que tienen que ver con el temor del hombre, al hombre. Entonces, mis queridos, ¿qué es el temor del Señor? Y ahí voy cerrando porque por tema de tiempo, la próxima vez que tenga que predicar, le voy a hablar acerca de las bendiciones, los beneficios del temor de Dios y cómo crecer, ir creciendo en ese temor. Pero dice acá, en Hebreos 12, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Palabras que se asocian al temor de Dios es reverencia y asombro, por ejemplo. En su libro John Bevere, grandioso, dice lo siguiente: temer a Dios es mostrarle reverencia y estar completamente asombrados por Él. Asombrado. Si en alguna oportunidad, Dios lo puede hacer, pero no es la regla. Si en alguna oportunidad tú tuvieras una visión de parte de Dios, así como la tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, así como lo tuvieron los apóstoles, hasta el último, Juan, ya anciano, tuvo una revelación de quién era Jesucristo, ¿cómo crees que él reaccionó? Él tembló frente a la gloria de Cristo. Tembló frente a la majestad. Los profetas Jeremías, Isaías, todos estaban, inclusive Isaías decía, hombre de labios impuros soy, cuando vio la gloria manifestada de Dios. O sea, se revelaba su propio pecado también. Si nosotros pudiésemos experimentar claramente algo así, claramente tendríamos esa reacción, se lo aseguro. Pero el Señor dice, acá lo puedes empezar a experimentar ya. Teme por la fe en lo que ya te he revelado. No necesariamente en que tengas que tener estas experiencias sobrenaturales, que puede que las tengas. Pero Dios te dice, acá tú puedes aprender lo que es temerme sanamente. Y sigue el autor diciendo, temer a Dios es apreciarlo, respetarlo, honrarlo, venerarlo y adorarlo por encima de cualquier cosa o persona, sobre todo las cosas que a él le desagradan. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó con Pedro, por ejemplo? Cuando lo negó 3 veces. Dice uno de los evangelios que miró a Jesús y Jesús lo estaba viendo a él. Y cuando se encontraron esas miradas, dice que Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho. Y salió y lloró amargamente. Porque se dio cuenta a quien había deshonrado. Y Jesús no le dijo nada más. Lo miró porque estaba a la distancia. ¿Cuántas veces la mirada de Jesús frente a las cosas que hacemos lo honran o lo deshonran? Sigue diciendo el autor, temer a Dios es odiar el pecado, odiar la injusticia. Temer a Dios es alejarnos del pecado, de los pensamientos, palabras y acciones. Temer a Dios es darle la alabanza y la adoración que merece, es darle todo lo que le pertenece, es darle toda la atención a su palabra y a su presencia. Temer a Dios es obedecerlo, es respetar, honrar, someterse a su autoridad directa, inclusive a quienes se le ha delegado. O sea, se queda sin palabras de lo que significa en la práctica crecer en el temor saludable del Señor. Porque es el único temor que te va a liberar de ese temor al hombre y de cualquier otro. Entonces te pregunto ya para ir terminando. ¿Tienes temor al hombre? ¿Te ha mantenido esclavizado? ¿O entrampado? ¿Te frena de vez en cuando? ¿Te amordaza? ¿Te paraliza? ¿Te intimida? Dios no quiere que estemos
así. Dios quiere que estemos mirándolo a Él y conociéndolo a Él. Porque ese es el único temor que te mantendrá firme, seguro y libre. El Señor nos ha llamado a libertad, mis hermanos. Y esta libertad se debe ejecutar en la fe en Dios, para evitar caer en el lazo del temor del hombre. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor. Porque esto, te lo digo, es tan serio, porque puedes pasar años frustrado, puedes pasar años sin avanzar en las cosas que Dios te ha mandado a hacer, o a crecer en santidad, o a crecer en conocimiento, o a servirlo a Él inclusive. Te estoy hablando en serio. Los proyectos que Dios muchas veces puede tener en tu vida para que sean glorificados Él a través de ti, a veces se pueden frenar. Por esta sensación del temor al hombre. Y no trabajarlo sanamente, porque nadie está diciendo que no puedas recibir, de cierta manera, cosas que debemos corregir. Pero cuando solo buscamos el agrado, buscamos la validación, la reputación en hombres caídos y no en Jesús, ahí estamos esclavos. Así que ponte delante del Señor en forma honesta. Dile: Señor, temo al hombre en esta otra circunstancia. Te pido perdón, porque acuérdate que el temor al hombre es pecado, pecaminoso. Inclusive el tener distorsionado su persona también es pecaminoso. Y dile ahí: perdóname, Señor. Perdóname por haber temido más al hombre que a ti. Haber reverenciado más al hombre que a ti. Haber buscado mi validez y mi confianza en los hombres, en lo que me pueden entregar, que en ti, que lo eres todo. Y seamos honestos con el Señor. Él ya te está mostrando, ya te ha mostrado por medio de su Espíritu. Y necesitas entregar y rendir esa área de tu vida. Oh Padre, te damos gracias porque solo tú eres ese antídoto, esa libertad frente a este tema tan transversal que es el temor del hombre. Padre, en esta tarde aquí está tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, presentándonos delante de ti tal cual somos. Con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres, con nuestras necesidades, con nuestras carencias. Y te pido, Señor, que todo lo que necesitemos desde nuestro corazón provenga de ti y no del ser humano. Que empecemos a tomar en serio esto de buscar tener un temor a ti, saludable, en reverencia, en honestidad, en honra a tu nombre. Que quedar esclavos y paralizados y amordazados por el temor de hombre. Y a cumplir tus buenos y preciosos propósitos que tienes para con tu iglesia, por tener temor humano. Líbranos de eso, Señor. Líbranos, porque nos has llamado a libertad para servirnos en amor unos a otros, Señor. Líbranos, Señor, de poder caer en las trampas de ese enemigo que sutilmente quiere robarnos todo lo que tú tienes para nuestra vida y ser usados por ti. Gracias te damos porque en ti hay libertad. Y rompe las cadenas, Señor, con tu verdad. Te pido a una iglesia que busque, que anhele constantemente conocerte en tu grandeza, en tu omnipotencia, en tu sabiduría, Señor. Que podamos crecer en el conocimiento cada vez más de ti. Y así hacerte cada vez más grande. ¿Y el hombre dónde debe estar? ¿Dónde debemos estar? A semejanza e imagen tuya, respetándolos, pero no temiéndolos, Señor. Gracias, Señor, porque esa es una obra que vas a hacer tú
por medio de tu Espíritu Santo en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.